Así que aquí se habla, hermano, de su soberanía. Él fue soberano en escoger a los pecadores. Él fue soberano para enviar a su Hijo para redimirnos, y Él fue soberano porque tomó la iniciativa, y el Hijo estuvo dispuesto a venir y a entregar su cuerpo. Él le dijo: heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Envíame a mí, dame un cuerpo. Y Él vino, pero el Padre lo entregó soberanamente. Ahora, también encontramos en este pasaje la gracia de Dios, la gracia y la compasión. Dios es un Dios de gracia. Y gracia es una palabra muy especial, hermano, porque es más profunda que misericordia. Porque misericordia es compadecerse de alguien, ayudarle, extenderle una mano. Eso es misericordia. Pero gracia es compadecerse de alguien que no lo merece. En este caso, de un enemigo. Y la gracia no solamente perdona, salva y reconcilia a los hombres, sino que los recibe y los enriquece. En este caso, Dios no solamente nos reconcilia con Él, sino que nos adopta como sus hijos, nos hace parte de su familia. Y nos enriquece y nos promete la herencia eterna que le pertenece a su Hijo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, por gracia. Y por eso nuestro pasaje dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Piensen ustedes en esa frase. Justicia de Dios. Dice que nosotros somos hechos justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia en el sentido moral, en el sentido del carácter de Dios, significa que Dios es santo. Que Dios es absolutamente santo, infinitamente santo. Y este pasaje dice que nosotros somos hechos justicia de Dios. En otras palabras, Él nos atribuye una santidad, una inocencia, que es como la suya, pero es en Cristo. En Él tenemos esa inocencia. Nosotros hemos cometido pecados abominables en nuestra vida, hermanos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene pecados en su vida que quisiera ni siquiera recordar. Pecados tan abominables, tan vergonzosos, tan bochornosos, tan miserables, que podrían hundirnos en el infierno para siempre, solo de la culpabilidad de recordarnos de esos pecados. O quizás tú digas: no, yo no tengo pecados tan grandes, yo no cometí pecados tan grandes. Quizás tú pienses que no, pero ante los ojos de Dios todos los pecados son abominables, son condenables. Pero no importa cuántos pecados hayas cometido, no importa cuántas cosas detestables hayas cometido en tu vida, cosas que quizás te avergüenza recordarlas, pero ahora eres justicia de Dios. En Él somos limpios, en Él somos santos, en Él somos declarados justos. Y eso es por gracia. Dice el apóstol Juan, su primera carta, capítulo 3, verso 5: sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Cristo, no hay pecado en Dios. Y por causa de la inocencia de Cristo, Dios pudo tener misericordia de nosotros, y Dios en su gracia ahora nos reconoce o nos declara justicia
de Dios en él. Interesante, hermano, que aquí no dice simplemente que somos justificados, aquí dice que somos justicia de Dios en él. Así que de Dios acá miramos su soberanía, su gracia, pero también contemplamos su justicia retributiva. Y digo justicia retributiva porque por un lado está su justicia moral. Su justicia moral quiere decir que Él nunca ha cometido pecado, que Él es completamente santo. Pero su justicia retributiva quiere decir que Él va a castigar a todos aquellos que hayan violado su santidad, que hayan violado sus mandamientos. Esa es la justicia retributiva de Dios. Por eso existe el infierno, por eso existen los juicios. Dios es juez, porque es un Dios justo. Justo no solamente en su carácter, pero justo también en sus actos. Justo también en castigar el pecado. Dios no tendrá por inocente a los culpables. Y en este pasaje dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, con un propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, lo que uno puede contemplar allí, hermano, en esta transacción, porque aquí hay una transacción. El que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Y la transacción consiste en que este que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado con el propósito de que nosotros en él fuésemos hechos justicia. Ahora, en todo este proceso, en esta dinámica, hermano, se puede contemplar la justicia de Dios. La justicia cobrando la deuda del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios cobró la deuda del pecado, se la cobró a Cristo. Al que era inocente, al que merecía toda la bendición por su inocencia, Dios lo colgó de un madero. Y maldito el que es colgado de un madero. O sea que allí en la cruz, frente a ese Cristo sangrante, cuyo costado fue clavado con una lanza, cuyas manos fueron clavadas con clavos en la cruz, ese Cristo que se burlaban de él, que lo humillaron y que lo hicieron morir, todo eso sucedió por causa de que Dios es justo. Dios estaba allí cobrando el pecado, tu pecado, mi pecado. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él cobró la deuda de justicia en la cruz del Calvario. Le imputó el pecado a Cristo. Le atribuyó el pecado a Cristo. El pecado nuestro se lo atribuyó a Cristo. Le atribuyó todos los pecados de todos los pecadores. Hizo que todos nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras abominaciones vinieran sobre él. Y no había otra forma de salvación, hermanos, sino haciéndolo a él pecado. No había otra manera de salvar a los hombres, sino que el Hijo de Dios se hiciera hombre, viviera una vida perfecta, justa, y muriera bajo la ira de Dios, porque Dios es justo. Por eso en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios se identifica a sí mismo y se describe a sí mismo como fuerte, celoso, que visita la maldad, porque Él es justo. Pero esa justicia
vino sobre Cristo. Y Él hizo propiciación por nuestros pecados. Quiere decir, Él apaciguó la ira de Dios porque la recibió sobre su cuerpo. Así que aquí están estas dos partes, hermano, de esta reconciliación. El mediador inocente, el mediador con los méritos suficientes para salvar, el mediador sacrificándose para salvar a los pecadores y para lograr esta reconciliación. Por el otro lado está Dios, que soberanamente envió a su Hijo para que esta reconciliación se hiciera posible. Dios enviando a su Hijo soberanamente y compasivamente, atribuyéndole su justicia, la justicia de su Hijo, a los pecadores. Pero no dejó pasar por alto el pecado, se lo cobró a su Hijo, se lo atribuyó a Cristo, le cobró a Él la deuda de justicia, le imputó a Él el pecado, porque Él es justo.